En este año jubilar, el Papa Francisco nos invita a redescubrir la misericordia de Dios, a sanar nuestras heridas y a abrir el corazón a la gracia. Dentro de este camino de renovación, la Iglesia nos ofrece un proceso de justicia y verdad para quienes han vivido matrimonios que por diversas razones no fueron válidos desde el inicio, la nulidad matrimonial. Lejos de ser un divorcio católico, la nulidad es una oportunidad para encontrar paz, claridad y esperanza en la vida sacramental. Bienvenidos a Bajo el mismo cielo. El tema de hoy, testimonio de esperanza, adentrándonos en el proceso de nulidad matrimonial. Nos acompaña Humberto Rodríguez, quien compartirá con nosotros su visión y experiencia sobre este importante tema. Comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Bajo el mismo cielo. Hoy nos reunimos para tocar un tema muy interesante e importante dentro de nuestra fe católica, la nulidad matrimonial. Y para ello, hoy tenemos a un invitado muy especial, un querido amigo y compañero dentro de mi iglesia de Guadalupe en El Doral, mi amigo Humberto Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Firi? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en la casa. El privilegio, créeme que es para mí, el poder estar aquí acompañándote, el poder llegar a toda la gente que te sigue y el poder de alguna forma incentivar a toda esa gente que tiene ese piedrita, esas dudas, ¿verdad? Esa piedrita en la almohada, para invitarlos a que tomen la decisión, porque esto es un proceso que es primero decisión y segundo paciencia. Así es, pero antes de adentrarnos en este tema tan interesante, vamos a empezar con una oración, ¿te parece? Me parece perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en este año jubilar nos acercamos a ti con humildad, confiando en tu infinita compasión. Tú conoces los caminos de cada corazón, las alegrías y también las heridas que llevamos dentro. Hoy te pedimos que derrames tu luz sobre quienes han vivido el dolor de un matrimonio difícil y buscan claridad en sus vidas. Concede a quienes atraviesan el proceso de nulidad matrimonial la paz de saber que no están solos, que tu iglesia los acoge con amor y que tu voluntad siempre guía hacia la verdad y la sanación. Danos un corazón abierto para comprender, acompañar y ser testigos de tu gracia en cada historia de vida. María, Madre de Misericordia, intercede por nosotros y por todos aquellos que buscan la paz en su caminar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora sí estamos listos para empezar este programa que promete ser muy interesante porque hay muchas dudas, definitivamente hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas interrogantes. Y comencemos por el principio. Ayúdame a aclarar un poco en qué se diferencia la nulidad matrimonial de un divorcio civil. Ok. Vamos a decir que son dos distintas autoridades quienes manejan esta figura del matrimonio. Vamos a empezar por el matrimonio y la figura del divorcio. En primer lugar tenemos la autoridad civil, ¿no? Para la autoridad civil, desde mi punto de vista, no es sino un mero convenio lo que estás firmando al momento de que tú te casas. Sí. Y es otro convenio adicional
en el momento en que tú decides ya no estar casado. Claro. Tú reúnes ciertos requisitos, presentas ciertas pruebas, justificas también la situación por la que tú ya no quieres estar casado. Ujú. Y generalmente, bueno, pues esto se disuelve sin ningún problema. Ujú. Al final de cuentas, como yo te digo, no es sino un mero convenio. En el caso de la Iglesia Católica, lo primero que es importante hacer notar es que no existe el divorcio. La palabra divorcio en nuestra fe católica no existe. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, Eso es importante. esto es muy importante por lo Ujú. siguiente, porque nosotros no hacemos un convenio como tal Ujú. al momento de casarnos. Ujú. Lo que la Iglesia Católica nos ofrece es un sacramento. Qué bonito que digas eso. Qué bonito Esto es- porque sí. así nos aclara en realidad el panorama de lo que realmente está haciendo la pareja cuando llega ante Dios. Es un compromiso que está adquiriendo ahí con su pareja. Por eso el hecho de que tú digas que no existe el divorcio es importante aclararlo. Porque, bueno, aunque más adelante me imagino que también vamos a llegar ahí, lo que se tiene que llegar a demostrar es que no fue como consumado el matrimonio, no. Sí, vamos- como que no vamos. llenó los requisitos, ¿no? Sí, vamos a quedarnos primero con la parte del sacramento. ¿Qué te parece? Ujú. Vamos a empezar desde ahí. ¿Cuál es la importancia entonces del acto de tú presentarte ante un sacerdote Sí. y aceptar? Pues aquí la importancia es que hay que recordar que todos los sacramentos no son momentos sagrados, son portales que te permiten acceder hacia la gracia. Eso sería un sacramento, un portal en donde lo único que voy a tener yo, si yo voluntariamente decido y me hago responsable por el paso que doy, es acceder hacia la gracia. ¿Qué sucede entonces? Al ser un sacramento, tiene que cumplir con ciertos requisitos, Eso. como la forma, la materia, quiénes son los ministros, quiénes son los sujetos del sacramento, ¿verdad? Y aquí lo que sucede es que cuando tú te presentas ante el sacerdote, tú debes de cumplir con esas características al momento en que te presentas. Tú debes de decir, sí, yo lo estoy haciendo por convicción propia. No estoy siendo Obligado, coaccionado por ninguna coaccionado, parte. presionado. ¿sí? Y además de que lo estoy haciendo por voluntad propia, mi actitud hacia el propio sacramento es limpia en cuanto a que yo vengo conscientemente a aceptar todo lo que se me presente en este sacramento. Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Qué sucede entonces? Como nosotros no tenemos esa figura en la iglesia de un divorcio, y como nuestra propia naturaleza humana, incluso hasta por herencia, nos ha hecho pecadores. Ujú. ¿Sí? Estamos heredando desde que nacemos, ya traemos un pecado cargando. Ujú. Entonces, muchas veces nosotros nos presentamos ante el altar al momento de tomar el sacramento sin cumplir con esos requisitos, sin cumplir ni con una actitud correcta ni con una disposición correcta. ¿Sí? Con la madurez correcta Con la también. madurez, pues, bueno, eso podría ser, eso sí, desde luego es parte de la actitud, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Yo me presento, a lo mejor porque, bueno, pues mi futura esposa está esperando un bebé y entonces el papá me tiene ya coaccionado y, bueno, pues yo acepto casarme, ¿no? Podría ser el ejemplo más clásico, ¿no? Que disculpa que clásico, te haga sí. una pausa ahí, pero estaba viendo un programa precisamente del tema de unos sacerdotes en Italia y decía, pero si aplicamos esa, la mitad de Roma tienen que anularle los matrimonios. Así En es. broma, como en chiste, pero en realidad, pues, si te pones a ver en esos tiempos en que la gente tomaba esas decisiones prácticamente como para cumplir con Ujú. con un requisito, con lo que la sociedad, entre comillas, quiere. Entonces no ibas realmente con la convicción y la madurez que amerita asumir este sacramento. ¿no? Claro. Por eso es que entonces, cuando tú
apelas a llevar un juicio de porque además es un juicio común y corriente. Ahorita vemos si La quieres, parte común y corriente, jurídica, no. pero... Es un juicio como tal, en donde existe un tribunal, en donde hay dos partes que yo no me atrevería a llamarlas litigantes, porque yo no realmente no sé si estén litigando. Pero bueno, existen dos partes, una parte que pide la nulidad y que se le avisa a la otra parte que es el proceso, y la otra parte tiene pues todo el derecho también de presentar sus argumentos. Existe un tribunal, ya te dije, hay un abogado canónico que es el que se hace cargo del caso. Y bueno, fíjate, para el caso de los matrimonios, cuando tú lo estás haciendo porque tú tienes la intención, como fue mi caso, de realmente comprometerte a ese sacramento, ahora sí, de manera seria y de manera responsable, con conocimiento de causa, cada proceso de cada una de las partes nuevas que van a entrar en esta relación, si ambos fuesen casados, tendrían que llevar cada uno su propio proceso. ¿Qué significa? En el caso mío, bueno, pues tú conoces a Tere. En el caso mío, Tere, esposa de mi amigo. Sí, Tere es mi esposa y muy pronto, creo yo que ya va a ser de manera sacramental. Amén, amén. Entonces, en este caso, ella era también casada previamente, ella tuvo que llevar su propio proceso, okay, y yo tengo que llevar mi propio proceso. Ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que se trata de buscar es la inexistencia del sacramento. Esto es, no se cumplen con las condiciones del sacramento. Ya en el caso de la nulidad, no se cumplen con las condiciones del sacramento porque hay existencia de algún vicio o de alguna, ¿cómo podríamos llamarlo? Pudiese haber impedimentos o pudiese haber defectos en el proceso de toma del sacramento que permite que este no se cumpla, ya sea porque puede ser ilícito, o sea que o porque puede ser inválido. Ya. O sea, si te pregunto entonces por qué la iglesia permite la nulidad, quizás esa es la respuesta. Bueno, si tú me preguntas por qué la iglesia permite la nulidad, yo lo que te contesto es precisamente porque, desde mi punto de vista, y desde tu experiencia, déjame abordarlo desde este punto de vista. San Juan. San Juan lo que te dice es que la voluntad del Padre es que todos se salven, que no se pierda ninguno de los que ya le entregó a Jesús. ¿Sí? Sí. Ahora, nosotros sabemos también que un buen pastor, entiéndase, la iglesia, nosotros sabemos que un buen pastor no deja atrás a ninguna oveja. Claro. Así haya 99, un buen pastor se regresa por la perdida, por muy negra que pudiera ser, por muy fea que pudiera ser esta oveja. Así es. Y entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué lo permite? Porque nos está abriendo la puerta. Y mira, en este año, precisamente lo que yo te contestaría es porque nos está brindando la esperanza. Amén. Qué bonito de que eso. Podamos enderezar esta situación que nosotros tenemos, que además es una situación muy grave, pero si quieres ahorita te explico por qué. Es un pecado mortal. Y bueno, pues entonces yo creo que la iglesia por eso lo permite. Gracias a Dios que lo permite. Gracias a Dios que lo permite. Y yo creo que fue a partir de Juan 23 que empezó todo este cambio a nivel ¿cómo le diría yo? De los códigos que manejan en la iglesia para que puedan permitir este tipo de situaciones, ¿o no? Sí, seguramente. Porque la historia... Si yo te digo que sí, te voy a decir una mentira. Yo lo que te puedo decir es que, si me permites, te doy un rápido testimonio de cómo fue el proceso de lo que yo viví. Claro que sí. Y te estoy hablando que fue hace 10 años. Imagínate. O sea, que hace 10 años... Se tardó 10 años. Se tardó 10 años. Esa era otra pregunta que te tenía. Entonces, el tiempo que se tarda la nulidad de un matrimonio no es el mismo para todas las parejas. Bueno, desde luego, esto es una situación personal. Este es un proceso personal. En mi caso, fue... Salgo de un retiro. Ok.
bueno, mejor dicho, entro a un retiro y en el retiro sucede algo muy impactante para mí. Y es que después de años, después de que yo dije, bueno, pues ya es momento de enderezar el camino, en el retiro nos invitan a reconciliarnos con el Señor. Entonces llego, me siento con el sacerdote y le digo, bueno, mire, padre, pues qué bueno, estos son mis pecados. Sí, pero no te puedo absolver. ¿Cómo que no puedo absolver? No te puedo absolver. ¿Por qué? Pues porque estás en pecado mortal. Créeme que para mí fue muy difícil, muy difícil poderlo aceptar. Ya. Me enojé. Pero para la comunidad que nos está oyendo, estar en pecado mortal es porque estabas casado solamente por el civil y no habían hecho la nulidad matrimonial que tenían cada uno de ustedes, algo así. Sí, yo me casé. ¿Por qué estabas en pecado mortal? Yo me casé hace, no sé, en 1985, saquen ustedes las cuentas. Yo soy malo para las matemáticas, pero bueno. Me casé en 1985 y estuve casado hasta el año legalmente hasta el año 2001. En ese año me separé yo de la mamá de mis hijos y entonces, a partir del momento en que yo me separé, en ese momento, cualquier relación que yo hubiese tenido era o significaba una relación adúltera. Ya. ¿Sí? Estás en adulterio hasta que Estoy no se demuestre una nulidad matrimonial. Porque bueno, pues no había, claro, pese a que existen pese a que existen las condiciones para haber anulado, pues si no lo hacía yo, si no procedía yo a hacer la anulación, pues para la iglesia yo estoy en pecado mortal. Claro, pero mira que por desconocimiento, ¿cuántas almas no están por ahí en pecado mortal? Esa es la situación. Esa es la situación. Bueno, volviendo a eso, entonces me separo, llego aquí, entro al retiro, en el retiro me dan una sacudida y lo primero que me viene a la mente es que no nada más estoy yo en pecado mortal. También tu esposa. Está mi esposa, que en ese momento estaba yo casado, bueno, estoy casado claro. Nada más por el civil, que en ese momento es la persona a la que yo siento que debo de cuidar, a la que yo siento, para la que yo estoy pues dispuesto a hacer lo necesario, y a ella, por amor a mí, la tengo también en pecado mortal. Y si me pongo todavía más exigente, ¿sí?, a la mamá de mis hijos, si ella entra en una relación, también la voy a poner en pecado mortal. Entonces hay que resarcir de alguna forma todos los daños que hice, ¿no? Una cadena. Sí, hay que resarcirlos de alguna forma. Sí, claro. Y ahí es donde empecé a involucrarme en el proceso de nulidad. ¿Y cómo iniciaste este proceso? ¿Cómo inicié este proceso? Fui con nuestro párroco, le dije, oiga, padre, sucede esto, quiero arreglar la situación. Y me dijo, sí, no hay ningún problema, yo puedo apoyarlos, pero pues hay una serie de documentos que tienen que reunir. Ah, perfecto, pues los reunimos. Facilito. Fácil. Además, pues nada más todos mis documentos están en la Ciudad de México, entonces, pues muy fácil, los voy a reunir. Bueno, Firi, déjame que les platique. En mi caso, si este proceso tardó 10 años, además de que estoy convencido de que fue por enseñanza, porque quizás yo todavía no estaba totalmente preparado para recibir el sacramento, porque algo fui aprendiendo en el proceso y fue golpe tras golpe tras golpe. Además de todo, hay desconocimiento y pues me da mucha pena decirlo, pero hay mucho desconocimiento por parte de la gente que de alguna forma tiene la potestad para ayudarte, ¿no? Llegas con la secretaria de la parroquia tal y le dices, oiga, vengo a pedirle, y no tienen te idea, apersonas, porque además, bueno, tú llegas a un juzgado en cualquier lugar y te apersonas y te tienen que atender. Claro. Pues yo apersonado en las parroquias en donde tenía que hacer mis cosas, me decían, pero ¿para qué la quiere? Bueno, es que voy a empezar el proceso de nulidad. Y era algo como si estuviese satanizado esto, ¿no? Porque inmediatamente me empezaban a cerrar las puertas y pasé una cantidad de situaciones.
Bueno, pero más adelante nos vas a compartir entonces, porque a esta hora, Humberto, vamos a compartir un poquito de música en el programa y ya continuamos con muchísimo más de este interesante tema, Excelente. nulidad matrimonial. Claro que sí. Listo, nos vemos entonces en un momentito. En el silencio de mi alma escucho su dulce voz. La Virgen nos llama a vivir en el amor. Y en la montaña sagrada ella nos guía hacia la luz, nos muestra el camino a casa en el corazón de Jesús. Ora, ora, conviértete y busca la paz. Ora, su mensaje debemos abrazar. Y en cada rezo del rosario sentimos su amor maternal, nos guía en el sendero estrecho, nos lleva a la paz celestial. Ella nos pide conversión, un cambio profundo en el corazón, buscando la paz en cada acción. Viviremos en plena comunión. Ora,
Amigos, estamos de vuelta, están escuchando y viendo Bajo el mismo cielo con el tema de hoy, testimonio de esperanza adentrándonos en la nulidad matrimonial. Y continuamos conversando con nuestro amigo Humberto Rodríguez. Nos contabas entonces, Humberto, de tu experiencia. Entonces, hay mucho desconocimiento por parte de las personas que de alguna forma te deben de ayudar, ¿no? Ujú. Y bueno, eso fue también parte de lo que hizo que el proceso durara tanto tiempo, porque además yo aquí en Florida, Ujú. teniendo que arreglar las cosas en la Ciudad de México y estando en la Ciudad de México no las arreglaba, pero lo que yo te decía es esto. Yo creo que también fue parte de, tú sabes que los tiempos del Señor son perfectos. Sí, señor. Yo creo que también fue parte de ese proceso por el que yo tenía que haber pasado. Tú también, ¿verdad? Yo Me considero imagino. que sí. Sí. Porque déjame decirte, y así nada más ya para cerrar este punto. El día que finalmente hablamos ya en forma con la persona que nos canalizó después con el abogado, Ujú. otra historia que en su momento te platicaría. En la parte 2. En la parte 2, con todo gusto. Ese día, a partir de ese momento en que las cosas tomaron ya cierta sustancia, cosas que no resolví yo estando ahí personalmente, las resolví desde aquí con una llamada telefónica. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y todo empezó a fluir. Todo empezó a fluir. Cuando tú pones las cosas en manos de Dios, definitivamente, Él obra y hace caminos donde no hay. Así es. Y Humberto, hablando de caminos, te quería hacer esta pregunta también. Si tú, por ejemplo, estás aquí en Miami, residenciado en Miami, y tu ex esposa vive en otro país, en este caso México, Sí. ¿tú tienes que introducir la nulidad matrimonial en Miami o en México? ¿O en No. ambas partes? Mira, desde mi experiencia, está obligado a presentarlo cualquiera de los dos. Lo pudo haber presentado ella en México, lo pude haber presentado yo en México o lo pude haber presentado aquí. Ah, ok. Desde mi experiencia y volviendo a lo mismo de que estamos viendo en un estado en donde las arquidiócesis están dando las facilidades para que todo esto se haga, yo sugiero que se haga aquí. Claro. Yo definitivamente sugiero que se haga aquí ¿Por qué? en Florida, porque aquí están frescos con el tema. Tú llegas a México. En nuestros países Sí, latinoamericanos mira, están más... Otro detalle que te voy a dar. Tienes que presentar 2 testigos. Ujú. Entonces, por decirte, los testigos tienen que hacer su testimonio y llevarlo ante un notario público, pero también lo puedes llevar ante un sacerdote. Y el sacerdote lo único que tiene que decir es, a ver, ok, Firi, esto lo escribiste tú, sí, ok, yo certifico que Firilei lo escribió. esto. Perfecto. Bueno, en México la cuestión de los notarios públicos es una locura, porque Sí, me imagino. no cualquier persona es notario público, tiene que cumplir con ciertos requisitos, y las notarías públicas incluso se dice que llegan a ser hasta regalos políticos, ¿no? Pero bueno, entonces es un problema tratar con los notarios en México. Opción 2, sacerdote. Tuve cada frentazo en la pared con los sacerdotes al grado Allá de que o aquí. allá, al grado de que a uno le expliqué lo que se tenía que hacer Ay, Dios. y su respuesta fue, sí, nada más dime, ¿por qué dices tú que tus testigos están psicológicamente capacitados para ser testigos si yo no los sé, no los conozco? Pero es que usted nada más va a certificar lo que dicen ellos. Pues sí, pero no. Entonces, Wow. hay mucho desconocimiento. Yo no digo que esté mal, me suena lógico, pero volvemos a lo mismo. No sé hasta dónde deben ellos pues facilitar las cosas, porque a final de cuentas hablaste de sanación, un camino de sanación, Claro. ¿verdad? Yo iría más allá. Es que esto no es un camino de sanación, esto es un camino de salvación, Firi. Esto no es sanación. Qué fuerte. Es Sí. salvación. Porque te recuerdo, estamos en pecado mortal. Total. Y nos lo dice San Pablo en Corintios y nos lo dice San Pablo en Tesalonicenses. Hagan cualquier cosa, todo está permitido, no todo es aconsejable, no todo es correcto, pero atentar contra su cuerpo es algo que sí debemos de tener mucho cuidado porque somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
Bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. No sé cuánto pueda tardar, cada proceso es distinto, pero yo sí no, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Yo sí invito a que la gente lo haga. Lo inicie, Lo claro. inicie. Lo que Claro, pasa es que claro. lo difícil es dar el primer paso. El primer paso es ir con tu Dando el párroco. primer paso, Ir con tu párroco, Sí. manifestarle me imagino, interés de Ujú. esa nulidad, y ya luego las personas correctas te dirán cuáles son los requisitos que tienes que reunir. claro, Correcto. el primer paso sería acercarse al párroco. Ujú. El párroco debe, aquí en Miami, de tener idea de lo que se está hablando. O sea, no, aquí yo no he visto un padre que se espante porque me presente yo a... Pero yo me imagino, y como tú lo dijiste anteriormente, que hay como un grupo, un ministerio, no sé cómo llamarlo, de sacerdotes o de especialistas, mejor dicho, especializados en este tema para poder guiar y llevar los procesos de nulidad matrimonial. Bueno, lo que existe, como te decía yo, esto es un proceso como si estuvieras llevando Un divorcio civil. un asunto civil, Ujú, ¿sí? Entonces, existen abogados canónicos. ujú. En Guadalupe tenemos la fortuna de tener varios abogados canónicos. Creo que el padre Antonio es abogado, ¿no? Bueno, el padre Antonio, hasta donde tengo entendido, él es juez. Ah, es juez. Sí, él está dentro de la parte del tribunal. Ah, ok. Él está dentro de la parte del tribunal. Pero tenemos muy buenos abogados, Yo te puedo decir, la abogada que llevó nuestro caso, el de Tere y mío, la verdad es que lo sacó rápido. Y Rápido, 10 años. no, Humberto. bueno, Parece acuérdate como que desde el momento en que yo Iniciaste esto. empecé hasta Sí. el momento en que terminó fueron 10 años, pero realmente ya el proceso en sí lo empezamos en el 22. Entonces Ah, duró sí, se acortó. año y un poco más. Sí. O sea, es algo rápido ya que tienes todos los papeles reunidos. Realmente esa es la parte difícil. Realmente la parte difícil es poder juntar todo. Poder O al menos juntar eso fue lo todo que se eso, nos ¿no? hizo Y es que difícil yo a me nosotros. imagino, Humberto, poniéndome ahora en los pies de la iglesia, qué difícil es poder corroborar la verdad de la mentira, pero yo creo que con todos esos requisitos que ellos piden y el Espíritu Santo obviamente obrando dentro de estos procesos, pues se deslumbra la verdad verdadera Así de es. todos estos matrimonios que no son matrimonios, porque Así como dices es. tú, para que la iglesia llegue a una nulidad matrimonial es porque logró confirmar que realmente no hubo matrimonio Ujú. per se. Sí, tienes que determinarlo de esa forma. Mira, y es simpático porque en el caso de Tere, pues de alguna forma, por llamarla así, ella era la agraviada. Oh, wow. En mi caso, yo era el que había agraviado. Yo era el que había cometido los agravios. Ya. Entonces, pues tienes que ser totalmente claro. Y claro. humilde también para Y- reconocer que uno Así es. erró y Así uno es. es el que falló y uno es el que, o sea, es un proceso y es hermoso, yo creo, Sí, ¿no? porque ahorita que estás Viéndolo hablando... desde esa perspectiva, disculpa. No. Sí, porque ahorita que estás hablando de que pues, tiene que haber claridad, tienes que ser consciente de lo que estás diciendo, no puedes tapar un hoyo destapando otro. Correcto. ¿A qué voy con esto? Yo tenía que presentar las cosas, por muy vergonzosas y por muy dolorosas que hubiesen sido, tenía que presentarlas tal cual. Tal cual. No podía yo inventar absolutamente nada. Es más, en alguna ocasión Tere me dijo así, ¿y vas a...? Pues, ¿qué hago? Claro. Vas a escribir, pero ¿qué hago? Pues lo tengo que hacer, ¿no? Claro. Lo tengo que hacer. Yo ya lo entregué, el proceso está entregado. Si las cosas son para bien, adelante. Y si no, bueno, pues también tengo que aceptarlo, ¿no? También tengo que aceptarlo. Algún precio tienen que tener tanta irresponsabilidad que en algún momento se cometió. Correcto. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees tú que podemos acompañar como comunidad de fe este tipo de proceso? Mira, la iglesia en sí te empuja a que entres al proceso. ¿Sí? Ellos son los primeros interesados, o hasta donde yo he podido ver, ellos son los primeros interesados en que entres en el proceso. Nosotros, pues al principio estábamos dando palos de ciego, no sabíamos, Claro, no conocíamos mucho más allá. Sí. Por gracia de nuestro Señor, encontramos un grupo a través de el santuario de Schoenstatt,
Sí, existe un grupo. Existe un grupo que apoya o qué. ¿En qué que te da acompañamiento. Ay, qué bueno. Pero fíjate lo que son las cosas. Cuando Mira, nosotros qué lo bonito. encontramos, ya había salido. Bueno, ya 2 semanas después salió ya el decreto de nulidad De en el nulidad. caso de nosotros, ¿no? Entonces es un grupo que se conforma de parejas que están en la misma situación, que es una situación irregular. Ujú. Porque, bueno, si me permites hacer una acotación nada más rápido. Claro que sí. Esto no había tomado, creo yo, el auge, sino hasta el año pasado, con Fiducia Supplicans, Ujú. en donde se permitía entonces la bendición a parejas Ujú. de situación irregular, Ujú. en situaciones irregulares. Y no sé, de una manera, por decirlo menos simpática, la gente decía, ay, es que están hablando de situaciones de parejas del mismo sexo. Situaciones irregulares también nos involucran a nosotros. Claro, no solo es eso. Parejas que estamos casados y parejas, bueno, casados desde luego, pero sin el sacramento, parejas que no están casadas y viven juntos. Y esto te lo digo porque la responsabilidad de nosotros, de todos nosotros, es Ujú. ser luz para los demás. Claro. Y entonces muchas veces permitimos o estamos de acuerdo en que, bueno, pues sí, mi hija ya tiene tantos años, ya en un momento dado está bien que se conozcan con el novio, está bien que vivan juntos, y están dentro de una situación irregular, Claro. ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto porque muchas veces juzgamos las cosas sin saber que nosotros mismos estamos metidos en un problema, ¿no? Mm. ¿Por qué te hacía la acotación? Bueno, porque estás hablando precisamente de esas situaciones irregulares. Por la compañía, por el acompañamiento. Entonces, bueno, en este caso específico de la gente de Schoenstatt, ellos abrieron un grupo que se llama Pastoral de la Esperanza. Pastoral De la Esperanza. de la Esperanza. Todavía no estábamos en el año jubilar de la Esperanza, Ok. pero ese fue el nombre que tiene el grupo, ese es el nombre que tiene el grupo. Y lo que se hace es darle acompañamiento a todas estas parejas que sienten la necesidad Qué maravilla. de enderezar su situación, o que si no sienten la necesidad, por lo menos oyen Se y informan. se informan Claro. de qué es lo que sucede. Y Se bueno, pues hay documenta. ciertas actividades, hay un programa que se bonito. cumple ahí, y a través de ellos es que, bueno, pues, la gente va avanzando en sus decisiones, se les presenta en algún momento, en alguna de las charlas, se les presenta ahí a ellos algún abogado canónico, y el abogado es quien les va dando las pautas de qué es lo que se tiene que hacer. A grandes rasgos, si esta charla hace lo que nosotros quisiéramos que hiciera y tocara a una sola pareja Amén. que quisiera hacer Empezar por lo menos este proceso. hacer su proceso, pues a grandes rasgos yo lo que le diría es: empiecen por juntar su documentación, todas las actas, la Pero fe de cuando dices bautismo, ok, la te fe iba a de decir eso. bautismo, el acta, si son personas que ya estuvieron casadas, Ujú. el acta civil del matrimonio, el Ay, acta civil. civil del divorcio, ¿verdad? Y esto, bueno, pues es lógico, la fe de bautismo, el certificado de matrimonio Ujú. por la iglesia Ujú. también. Y debe haber algún otro que seguramente se te escapa me por está ahí, yendo pero por ahí, pero básicamente es eso. básicamente Básicamente es eso lo que se presenta. El proceso es rápido, para iniciarlo es rápido. Habla uno con el abogado canónico. El Ujú. abogado canónico nos entrega un formato y te dice: platícame, a ver de qué se trata. Cuéntame tu historia, básicamente. Sí. Llena uno una Un hoja de formulario. vida. Una Ujú. hoja de vida realmente, ¿no? Y ya con base en lo que tú le presentas a él te dice: mira, si hay posibilidad, yo sí veo que efectivamente hay causales que pudiesen echar abajo la idea de que, Claro. de que se cumplió con el sacramento, o te dice que no. Porque, por ejemplo, te voy a dramatizar aquí. Tú Ujú. cuentas, yo le fui infiel a mi esposa y por eso nos divorciamos y tal. Y él puede leer y decir, eso no es válido para Exactamente. una nulidad. O Exactamente. sea, tiene que haber dentro de los requisitos que ellos piden como iglesia que cumpla, ¿no? Claro. Esos puntos. Claro, hay que acordarnos que es un sacramento, ¿no? Entonces, si el sacramento de inicio cumplió con las formas que debe de haber para que el sacramento sea válido, entonces va. Se inicia. Ahí no puedes hacer Si no, no va. absolutamente nada. ¿Cuáles son?
Es que lo que pasa es que cada caso es distinto, muy por eso te distinto, decía. cada caso tiene sus particularidades, seguramente tiene sus agravantes, Claro, seguramente tiene también cuestiones que mitigan el caso, entonces lo ideal es verlo directamente con un abogado canónico. Pero de lo que yo te puedo decir, de lo que yo conozco es, por ejemplo, si te casas engañado. Si te casas engañado. Sí, si te casas Pero engañado. ¿a qué te refieres como que si te casas engañado? O sea, Vamos a suponer sí, que... porque es muy amplio eso. Vamos a suponer nada más. Yo soy... ¿qué te gusta? Bueno, yo soy homosexual, por decirte, ¿no? Oh, wow, qué fuerte. No, vamos a poner un caso. Yo soy homosexual. Y entonces contraigo matrimonio. Y no le... Pero se me olvida ese pequeño detalle de comentarle a mi Dios. esposa que soy homosexual, Dios mío. ¿no? Ujú. Eso podría ser Claro, una un causal. engaño, claro. Otra causal pudiese ser también, bueno, ya vimos el hecho de que te cases coaccionado por Sí, alguna estaba situación. embarazada Si la tú estás novia. embarazada, Y por cumplir con la sociedad se casaron Exactamente, por la mira. iglesia. Déjame decirte, para la Iglesia Católica, porque había muchas dudas respecto a esto, Sí. entonces en el año pasado, en el 23, ya estamos en el 25, salió una carta en donde el Papa explicaba qué es el matrimonio, qué se debe entender como matrimonio para la Iglesia Católica. Ujú. Y tomado de la dubia, estoy haciendo cita, dice: la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Es una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abiertos a engendrar hijos. Solo a esa unión se le llama matrimonio. Entonces, está muy claro: estable, indisoluble, entre hombre y mujer, entre varón Ujú, y mujer, y abierta a la fertilidad, ¿no? Esa es otra causa, entonces. Si por lo menos tú no sabes que Para yo no allá puedo voy. tener Ajá, hijos. exactamente. Oh, wow, mira, es que tan... No, si yo, sí. Por ejemplo, Bueno, ahí no te sé decir si eso sea una causal. Yo me imagino que sí. Si tú le escondes ok. a tu esposo Claro, es una mentira. que tú no puedes tener hijos y no se lo Y él se casa. das ya, si no se lo dice, sino ya hasta después de estar Pues, casado, pues entonces sí, ¿no? Otra es, bueno, yo estoy consciente, esa anécdota, no es cierto. Yo estoy consciente de que el matrimonio no es para siempre, ¿no? A mí eso de que hasta que la muerte nos separe, pues eso no aplica para mí. Pero no sé, la verdad es que yo, la verdad, ya no aguanto la situación de estar viviendo yo solo y necesito quien me cocine. Entonces, bueno, Wow. firmo. Sí. Pues ahí No, por tú sabes supuesto. que la actitud o la disposición hacia el matrimonio no es la correcta. Claro. Es una causal también. Pudiese ser también Claro. una causal el hecho de conocer que tú no Caramba, lo estás viendo cero como amor. indisoluble. Claro, y cero amor al pensar así de esa manera. Sí. En México hay una figura jurídica, no sé si existe en todos lados, que se llama bienes mancomunados. El matrimonio por bienes mancomunados. Es más, la palabra creo que se inventó en México. La palabra de mancomunado creo que se inventó en México, según tengo ahí un dato. ¿Qué significa esto? Que lo que es tuyo es mío dentro de un matrimonio y lo que es mío es tuyo. Esos son los bienes mancomunados, pero también existe la figura de bienes separados. Pudiese ser una causal o pudiese ser no es un agravante, pudiese ser que ayudar en el proceso el hecho de que tú te hubieses casado por bienes separados, siempre y cuando tú estés consciente que lo estás haciendo porque tú sabes que tu matrimonio no va a durar. Entonces ya vas en contra del sacramento. Y para ir cerrando el tema, Humberto, ¿qué consejos le darías a todas aquellas personas que están en este momento escuchando este podcast y tienen una situación pues difícil, ¿no? Y de quizás una posible nulidad matrimonial? La palabra consejo se me hace muy Pero desde fuerte, tu pero punto voy a de dar vista, darles quizá. algunas opiniones tal vez. Empiecen. Lo Iniciar el lo proceso. primero es concientícense de que estamos en una situación que nos tiene fuera de la gracia de Claro. Dios, que eso es lo más importante. Claro. Tienen que tomar Un conciencia. pecado mortal. Si finalmente creemos en lo que dice este libro, Ujú, ¿ah? ujú. bueno, este compendio de
de 73 libros, Ujú. si finalmente creemos lo que dice aquí y si finalmente sabemos que Dios es nuestro Padre y que nos ama y que la palabra castidad va totalmente pegada a la palabra caridad, entonces debemos tomar conciencia que estamos en una relación adúltera en un momento dado o en una relación de mero fornicio, ¿sí? Y tenemos que salir de ahí porque estamos mal. Entonces eso sería lo primero que yo te diría. Iniciar Anímense, el proceso. Inicien, investiguen. Sí. Documentense. Yo de hace verdad. tiempo, dando una charla más o menos sobre este mismo tema, yo le solicité autorización a nuestra abogada. Ujú. Le dije, mira, vamos a esta situación, así. Si alguien me llegara a preguntar en un momento dado si tú puedes representarlos, ¿podría yo dar tu nombre? Ella me dijo que sí. Entonces yo creo que ella está en la mejor disposición de Perfecto. hacerlo. Compártanos entonces Yo voy a su dato. compartir Ujú. los datos. Si te parece bien, te comparto los datos y tú los Perfecto, lo sumamos pones, aquí y lo ponemos ajá, en el programa. lo ponemos en el... Humberto, qué interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y de verdad que se nos ha pasado el tiempo, Sí. pero súper corriendo para lo diverso y lo grande que es este tema. Así que yo creo que vamos a tener que hacer un segundo podcast Claro sobre que sí, sobre con este todo tema. gusto. Muchísimas No, gracias no, por no, haber al venido. Ha contrario, sido gracias a ustedes una alegría enorme y por felicidades escuchar. por esa nulidad y por esa próxima boda Que juntos. sea así pronto. Amén. Señores, hemos recorrido este camino, adentrándonos en este tema del proceso de nulidad, no viéndolo como un fracaso, sino como una oportunidad para ser libres en Cristo y para nuestra salvación. Espero que nos veamos la próxima semana en otro programa de Bajo el Mismo Cielo y que Dios los bendiga. Amén. En tus manos yo dejo mi oración, buscando la paz en cada ocasión. Dios de amor, ven a sanar. En tu gracia yo quiero descansar. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más, no tardes más. Cuando el camino se vuelve incierto, tú eres mi refugio, eres mi puerto. Guía mis pasos, oh mi Señor. En tus promesas encuentro todo el valor. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más. Dios mío, yo creo y confío en ti. Tu amor es mi faro, mi guía aquí. Te pido por Dina con todo mi ser, que encuentre en ti todo el poder. Levántala ya, Talita cum, tú tienes poder para la muerte vencer. Que se haga tu santa voluntad.
Dios de amor, te pedimos sanidad. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración, con esperanza